¿Qué tal? Esta es la corrección del examen que les tomé. Entonces, el primer ejercicio en el examen era acerca de este ejercicio que estaba en el libro de Cuarterón y acerca de béisbol. Vamos a revisarles ya, entonces les comparto mi pantalla para que primero podamos ver a qué ejercicio es al que me refiero, ¿ya? Entonces, este fue el ejercicio que les tomé, ¿no? El de la bola de béisbol, ¿sí? Entonces, supone que uno tiene un conjunto de ecuaciones diferenciales que van a, de alguna manera, caracterizar o permitirnos conocer cuáles serían, por ejemplo, las posiciones y las velocidades que tendría la bola de béisbol después de ser bateada, ¿sí? Para cualquier instante de tiempo, pero que se encuentre entre 0 y me parece que les dije 1.4. Ya vamos a revisar con más detenimiento el problema, ¿ya? Entonces, lo que les había dicho en el examen es que revisen, miren, el examen está aquí y yo les había dicho que resuelvan gráficamente el ejercicio 820, tal como pueden ver ahí, de la página 328 del libro, ¿no es cierto? Y ahí les doy otras indicaciones más que tienen que ver con dónde, en qué lugares tienen que buscar información dentro del libro para poder ir resolviendo el problema, ¿sí? Ya, entonces, miren, lo que primero me imagino que hicieron fue llegar acá al ejercicio 820 y leer esta parte, ¿no? Entonces, tómense un tiempito para leerlo en su mente, ¿sí? Y para poder seguirles explicando, ¿no? Miren, por lo pronto, ¿no es cierto? Al leer esto, ¿no? Miren, usando lo de 23, que es el comando que les mostré, ¿no es cierto? Resuelve el problema 8.3, entonces ahí tenían que darle clic a esta cosa azulita y de repente ya llegaban a la página 8.3, ¿no? Eh, este, yo he anotado aquí toda la información que necesitamos para resolver el problema, ¿ya? Pero primero mirámosle en el libro cierta situación que yo quisiera que hubiera querido que esté clara para el momento del examen, ¿ya? Y es la siguiente, miren, aquí dice que la velocidad inicial de la pelota y pone aquí una B. Si notan que esta B está puesta en negrita, es decir, es más oscura que el resto de letras de la fórmula, ¿no es cierto? Eso quiere decir, en general, ¿no? Uno usa en negritas para referirse a vectores, es decir, la letra B no apunta a una propiedad que cuando se la cuantifica nos devuelve un valor, sino que es una propiedad que para poder abarcarla o recoger toda la información de esta propiedad necesitamos varios valores, por lo tanto es un vector. ¿Sí? Nosotros podíamos darnos cuenta que era un vector. Miren, aquí este cero quiere decir que es el tiempo cero, ¿no es cierto? Porque esta es la velocidad evaluada en el tiempo, porque asumimos que en algún punto vamos a necesitar o vamos a obtener la función velocidad en dependencia del tiempo. Pero recuerden que la velocidad, como les digo, es un vector, ¿sí? El módulo de la velocidad le llamamos rapidez, pero la velocidad en sí, ¿no es cierto?, es un vector. Y aquí se puede ver claramente que se refería cuando usa la notación con negrita, no puede notar en el libro de Quartaroni que se está refiriendo a vectores. ¿Por qué? Porque fíjense en lo que está después del igual. Después del igual está justo un vector, es decir, el b sub 0, que es un número, que es esta cantidad 38, está multiplicado por un triplete de números. El primer número es el coseno de este phi, el segundo número es 0, el tercer número es este seno de phi, donde incluso nosotros nos dan que ese ángulo es un grado, ¿sí? Entonces, y la cosa es que yo les decía en el problema, si no revisen, les decía que este grado lo cambien a radianes, o que en pocas, para que todo esté en las mismas unidades. ¿Por qué? Porque fíjense en que aquí la velocidad angular les dan en radianes por segundo. Entonces, este grado de aquí era el que tenían que cambiarle a radianes, ¿sí? Entonces, todos estos de aquí, esta información, miren, son informaciones concretas, de valores concretos que tienen nuestras propiedades involucradas en nuestro problema para un instante de tiempo. Por ejemplo, para el instante cero, la velocidad es este vector en particular aquí. Miren, ustedes saquen el coseno de un grado, el seno de un grado y en vez de b sub 0 pongan 38 y entonces este vector de aquí ya es un vector con números concretos ahí puestos, ¿no es cierto? Esta t de aquí lo que significa es que el problema se quiere que se considere al vector como la traspuesta del vector. Si se fijan, este es un vector fila, entonces este vector fila con esta t encima corresponde a un vector columna, ¿no? Porque la transposición de las matrices implica
cambiar una fila por columna. Al vector fila que tenemos aquí se le puede considerar como una matriz que solamente tiene una fila y 3 columnas. Entonces, esta T de aquí, al aplicársele, ser una operación que se aplica a matrices y siendo los vectores un caso particular de matrices, entonces es algo que también se aplica a los vectores, ¿no es cierto? Es decir, que mi vector fila va a cambiar a ser vector columna cuando yo aplique la operación esta T de aquí, ¿no es cierto? De transponer, de transposición, ya. Entonces, por lo pronto tenemos eso, pero aquí no está planteado en esta parte del problema el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver, el sistema de ecuaciones diferenciales que tenemos que resolver. ¿Dónde está planteado el sistema de ecuaciones? El sistema de ecuaciones está planteado aquí, justo aquí y acá, ¿ya? Entonces, fíjense en que aquí las ecuaciones que provienen de esta parte de la ecuación van a ser 3 ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque, miren, este v de aquí y este x de aquí son vectores. Este es el vector velocidad. Y lamentablemente el Quarteroni tiene el problema de que está usando la X en negrita para referirse al vector posición, en vez de referirse a la componente X del vector posición. Sí, y eso a veces puede confundir, pero nosotros encontramos esta misma particularidad cuando yo resolví el problema de los 3 cuerpos, ¿sí? Y usé un sistema de ecuaciones y el problema que resolví de los 3 cuerpos. Entonces, si vieron esos videos, ya sabían cuál era el lenguaje en el que se estaba expresando el Quarteroni y que aquí no está una sola ecuación diferencial, sino que en realidad están 3, porque esta es una ecuación diferencial ordinaria vectorial, ¿sí? Y entonces eso quiere decir que cada componente de estos vectores, del vector velocidad y del vector posición, hay una ecuación diferencial para cada una de esas componentes de estos vectores, ¿sí? Y lo que se tiene aquí es, digamos, la segunda ley de Newton. Miren, ¿qué pasa si la masa del objeto al cual está expuesto ante una fuerza es 1? Entonces, lo que tendríamos aquí es la masa, 1, multiplicado por la aceleración, porque la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, y eso nos da que es igual a la fuerza, ¿no es cierto? Neta aplicada sobre un objeto, ¿sí? Ahora, aquí también están 3 ecuaciones diferenciales ordinarias atrapadas, ¿ya? Lo siguiente es que, digamos, miren, este f de aquí es un vector que va a tener componente x, componente y y componente z. Entonces, lo que nos están dando más acá abajo es cómo son esas componentes. Entonces, la componente x de la fuerza se puede escribir de esta forma. La componente y de esta fuerza se puede escribir de esta forma y la componente z se puede escribir de esta forma, donde, miren, esta función de aquí es la que está acá abajo definida. Es decir, lo que está aquí, este f paréntesis v, es un conjunto de operaciones que están aplicadas sobre ese v, ¿sí? Ya, que son en particular este conjunto de operaciones, ¿sí? Este v es esta constante, el w es la velocidad angular, de la cual ya nos hablaron cuánto es esa velocidad angular, y miren lo que es aquí importante notar es que este v, ¿qué rayos es? Este v es justo como les había explicado en el repaso, correspondería a la rapidez de la bola. Y la rapidez de la bola es una magnitud escalar que se obtiene sacando la raíz de cada una de las componentes de la velocidad elevadas al cuadrado, es decir, haciendo Pitágoras en 3 dimensiones en este caso, ¿sí? Entonces, con todo eso en mente, ¿sí? Ahora sí, revisemos mi pizarra, ¿ya? Entonces, digamos, ¿qué es lo que yo he escrito en esta parte de acá? Lo que ustedes ven son, digamos, las condiciones, ¿sí? Iniciales y los datos de las constantes, ¿sí? Entonces, miren, esta vector velocidad, yo sí le pongo la flecha encima para decir que es vector y digamos, usar una notación más común que yo creo que es más acorde a la que han venido ustedes trabajando, ¿no es cierto? A lo largo de las matemáticas. Entonces, digamos, aquí está el vector al que nos referían. Miren, el coseno de phi, 0 y seno de phi, donde phi es este ángulo 1 grado, pero si es que yo quiero expresarle 1 grado en radianes, lo que debería ser es un cambio simplemente de unidades, como al 1 grado le multiplico por un número 1, este número de aquí, esta fracción de aquí es igual a 1, ¿por qué? Porque estoy dividiendo pi radianes para 180 grados y ya que pi radianes es lo mismo que 180 grados, entonces todo esto de aquí es 1. Pero lo que sucede es que este grado con este grado, digamos, como que se van a simplificar. Entonces, toda esta cantidad, si este grado y este grado simplifican, y 1 por pi sobre 180 me da pi sobre 180. Entonces, 1 grado ya sabemos que es el número pi dividido para 180, pero expresado en radianes, ¿sí? Entonces, este ángulo es expresado en grados desde esto, es 1,
pero este mismo ángulo expresado en radianes es pi sobre 180. Ya. Eso era lo único que les había sugerido. Miren, esta es la constante BEM, esta es la velocidad, la rapidez inicial, digamos, v sub 0, ¿sí? No la velocidad inicial, sino la rapidez inicial v sub 0, ¿sí? Y pues aquí está la velocidad angular, ya. Y acá estamos con, miren, nos enfrentamos con la notación que se muestra en el Quarteroni, ¿ya? Donde lo que se tiene es que en negrita estaba una X. Yo en vez de ponerle en negrita le puse, estoy usando ya la notación de la flecha para indicar que el objeto matemático al que nos referimos es un vector. Ahora, lo que decía ahí es que, como estaba, tal como estaba puesto en el libro, esto estaba así con negrita y decía que era el vector 0, 0, 0, ¿ya? Pero la cosa es que para tener, digamos, evitar confusiones al vector posición, llamémosle R como usualmente se le suele llamar en física al vector posición, R, ¿ya? Entonces lo que estoy haciendo es cambiando la X negrita del libro por el R con flecha, ya, pilas con eso. La gravedad, la G era la gravedad, ¿no es cierto? 9.8 metros sobre segundo. Y lo que se pregunta es, con toda esta información, nosotros deberíamos ser capaces de poder saber cuál es el tiempo para el cual la pelota va a tocar el piso. Y como, digamos, matemáticamente o desde el punto de vista de la física más bien, ¿qué representaría que la pelota tope el piso? Pues representaría que la pelota va a tener una componente z igual a 0, porque la componente z igual a 0, justo se encuentra cualquier objeto que tenga la componente z igual a 0 se va a encontrar en el piso, ¿no? Ya, ahora, esto era como que los datos, ¿no es cierto?, que nos dan. ¿Para qué? Para poderlos ubicar en el sistema de ecuaciones. ¿Cuál sistema de ecuaciones? El que nos planteaban en el Quarteroni, tanto así como así. Y esas eran las dos ecuaciones que yo les había dicho, miren, que el vector velocidad es igual a la derivada del vector posición con respecto al tiempo y que la fuerza neta aplicada sobre un objeto de masa 1 va a ser igual a la aceleración, que en pocas la fuerza va a ser igual a la aceleración, donde la aceleración es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Ya, entonces, yo les decía que este vector X de aquí, este X negrita que está así puesto en el Quarteroni, nosotros para evitar confusiones le vamos a llamar, como se suele llamar en física, estos vectores, con la letra R y poniéndoles una flecha encima. Entonces, aquí en realidad yo debía haber puesto algo así, como R así, para ponerlo en una notación más común para ustedes, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía es que esta ecuación de aquí y esta ecuación de acá, en realidad son tres ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque miren, el vector B es el vector que escrito en forma de columna es el vector que contiene el elemento B sub X, B sub Y y B z, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí es esto de acá, pero la información de estos tres números están encriptados aquí, pues sintetizados en este nombre, por decirlo así. Ahora, esto de acá, esta operación es una operación realizada sobre un vector que nos dice derive con respecto al tiempo a todos los elementos del vector posición. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esta operación. Entonces, esto de aquí es equivalente a tener un vector donde yo tengo la derivada con respecto al tiempo de todas y cada una de las componentes de este vector posición. Entonces, aquí la X corresponde a la coordenada X de la posición, la Y la coordenada Y de la posición y la Z la coordenada Z de la posición y todas esas están derivadas con respecto al tiempo. De manera que esta ecuación de aquí es esta misma ecuación de acá. Me dice que este vector es el mismo vector de aquí. Ya, mientras que la ecuación de acá, miren, nos diría que la componente X, Y, Z del vector vamos a tener en el lado derecho de esta ecuación. Miren, eso es lo que yo estoy poniendo aquí, ¿no? Que las componentes X, Y y Z corresponden a este vector, ¿sí? Y luego, asimismo, esta operación aquí, la derivada del vector B, con respecto al tiempo, es equivalente a derivar cada una de las componentes de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, este vector de aquí es el vector que tenemos acá, ¿sí? Es todo esto. Ahora, miren, si un vector es igual a otro, eso quiere decir que son iguales componente a componente. Entonces, debido a eso, yo digo que tendría que la primera componente del vector de la izquierda es igual a la primera componente del vector de la derecha. La segunda componente del vector de la izquierda va a terminar siendo igual a la segunda componente del vector de la derecha y lo mismo con las terceras componentes de ambos vectores. Entonces, si nosotros aplicamos esta idea, lo que tendríamos es que en efecto esta ecuación es en pocas tres ecuaciones. ¿Cuáles? Esta, donde el primer elemento es igual al primer elemento,
donde el segundo elemento es igual al segundo elemento y donde el tercer elemento es igual al tercer elemento de los vectores que están a la izquierda y a la derecha del signo del igual, ¿sí? Entonces, en este caso también vamos a tener otras tres ecuaciones. Ya, entonces estas tres ecuaciones son estas. Ajá, esto, ¿ya? Ahora, esta fuerza no era cualquier cosa, ya, esta fuerza, esta componente X de la fuerza, esta componente Y de la fuerza, esta componente Z de la fuerza, a su vez, vienen dadas en función de las Bx. Recuerden, miren, esto ya nos forma un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones? Uno en el que yo ponga estas tres primero y estas tres debajo, ¿sí? Es decir, esta va a ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta ecuación, ¿sí? Entonces, digamos, este sistema de ecuaciones es el que yo tendría que programar. Ahora, le voy a poner uno encima de otro para poder darnos cuenta de cómo vamos a tener que hacer las programaciones, ¿ya? Pero antes de eso, fíjense en esto, ¿ya? Que este fx, fy y fz venían en términos de un v, ¿sí? Y el v a su vez viene en términos de las componentes de un v, donde este v es la rapidez, el módulo de la velocidad, ¿sí? Entonces, este v, que va a aparecer como variable independiente, con respecto a las f de x, f de y y f de z, esto se va a hacer más claro si miran esto. Miren, el f de x depende de las velocidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren este de aquí, el v, a su vez también depende de las componentes x, y, z de las velocidades, porque este v de aquí es la rapidez que a su vez se calcula de esta forma, ¿sí? Entonces yo diría que el f de x depende del v, y el v a su vez depende de la componente x, y, z. Miren este f, esta función f aplicada a v, está acá escrita. Sí, miren, f de v. Ya. Y como ustedes podrán ver en el libro, sí, es esta. Ya. Entonces aquí está e elevado a la v menos 35 sobre 5, así estaba. Ya. Entonces otra vez esta f que depende de v, al final de cuentas estaría dependiendo de la componente x, y, z de la velocidad, porque este v depende de esas variables que mencioné. Entonces esta f al final de cuentas depende de esto y de esto. Y ya que mi f sub x, depende de esa f que mostré hace un momento, que a su vez depende de bx, by y bz. Y miren, este b de aquí depende de bx, by, bz. Miren, aquí está el bx, este es una constante, este es otra constante, el seno de phi es una constante, el coseno de phi es una constante. Entonces, lo que notamos es que todo el lado derecho depende de bx, by, y bz, ¿sí? Entonces, eso para nosotros es bastante bueno, ¿ya? Porque miren, en nuestro sistema de ecuaciones, lo que debemos hacer es involucrar las variables que están siendo derivadas en una ecuación. También las vamos a poder, o las funciones que están siendo derivadas en una ecuación, las podemos encontrar sin derivar en otra ecuación, por ejemplo, en la siguiente ecuación de mi sistema de ecuaciones. Esto va a ser más claro cuando muestre lo siguiente. Miren, voy a ordenarles a estas en este orden que está aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí, para que se pueda ver claramente cuál es el sistema de ecuaciones que voy a trabajar. Entonces, en ese caso, a ver, esperen un ratito. Ya, entonces en ese caso, miren, tendríamos lo siguiente. A la derivada de una función con respecto al tiempo, solamente voy a notarla con la función puesto un punto encima, ¿ya? Entonces, miren, nuestra primera ecuación era que x punto es igual a la velocidad en x, ¿sí? Nuestra segunda ecuación era que y punto es igual a la velocidad en y. Nuestra tercera ecuación es que z punto es igual a la velocidad en z, ¿sí? Luego, tenemos que b sub x punto es igual a la f de x. B sub y punto es igual a f de y. Y b sub z punto es igual a f de z, ¿sí? Entonces, este es nuestro sistema de ecuaciones. Y como yo les decía, tener esto de aquí es lo mismo que, esto es equivalente a ¿qué? A que yo tenga un vector, ¿sí? De componentes x, y, z, b sub x, b sub y, b sub z, ¿sí? Y esto de aquí me indica cómo, recuerden cuando hicimos el repaso, ya yo les decía que es importante notar estas variables que están aquí para saber cómo, en qué orden poner las condiciones iniciales, ¿ya? Entonces, miren, esto de aquí, este sistema de ecuaciones es equivalente a que yo esté derivando con respecto al tiempo todo esto, y esto a su vez sea igual
a una función que depende ¿de qué? De x, y, z, b sub x, b sub y b sub z, ¿no es cierto? Eso es. En pocas, esta f de aquí, esta función, es todo esto, ¿no? Que depende de x, y, z y eso. Ya. Entonces, esto, recuerden, les había dicho que nos va a ayudar a hacer el programita. ¿Ya? Entonces, ahora sí veamos en el Octave cómo rayos vamos a hacer ese programa. ¿Ya? El ordenar así nos iba a servir, nos iba a dar información acerca de cómo programar precisamente, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esa información, vamos al Octave y les explico desde ahí. Ya, miren. ¿Y qué está pasando aquí? Yo simplemente estoy poniendo el B sub 0 que he puesto aquí, es de esa constante que estaba escrita en la pizarra. Este es el B, es la gravedad. Fíjense en que el W, que era la velocidad angular, era 180 por este número. El ángulo phi, le estoy poniendo como que este es el número pi dividido por 180 grados. Recuerden que este es el ángulo al que se aplica el coseno y el seno, ¿no es cierto? Miren, este es mi vector posición, perdón, es el vector de condiciones iniciales que yo voy a usar en mi ecuación diferencial ordinaria, ¿ya? En mi sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias para resolverlas a través de uno de 23. Este de aquí es el vector de condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, como recuerden, yo les había dicho que este vector de condiciones iniciales va a tener elementos, ¿sí? Entonces, él va a tener como elementos la posición X, la velocidad en X, la posición en Y, la velocidad en Y, la posición en Z y la velocidad en Z, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo ordenar esos? Y todas esas propiedades van a tener un valor concreto para el tiempo cero, ¿sí? Entonces, un vector que contenga todas esas propiedades evaluadas en el tiempo cero va a ser mi vector de condiciones iniciales, pero la cosa es en qué orden le pongo. Entonces, el orden estaba indicado por el orden en el que están dispuestas estas funciones, ¿sí? Que están siendo derivadas para obtener el sistema de ecuaciones sobre el que voy a trabajar. Si yo voy a programar en este orden mi función, recuerden que lo que yo tengo que programar en el Octave es todo lo que está a la derecha, ¿no es cierto? Entonces tengo que generar una función que a su vez es vector, que tenga como primer elemento el Bx, como segundo elemento el By, como tercer elemento el Bz y así, ¿no es cierto? Como cuarto elemento el f de x, como quinto elemento el f de y, y como sexto elemento el f de z, ¿sí? Ahora, la cuestión es que nosotros para poder armar este sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Para poder generar esta función que a su vez es vector, necesitamos alguna información como, y en particular, ¿cuál información? ¿Cuál es el orden en el que nosotros vamos a disponer el vector de condiciones iniciales? ¿Cuál es el orden en el que vamos a disponer los elementos de mi vector de condiciones iniciales, ¿no es cierto? Y el orden es el siguiente, ¿no es cierto? En mi vector de condiciones iniciales lo que haré es poner cuánto vale la posición X, la componente X de la posición, le voy a poner de primer elemento en mi vector de condiciones iniciales. ¿Cuánto vale? Recuerden lo que yo les había dicho cuando hicimos el repaso, ¿no? Nosotros nos vamos a tener que fijar en este vector. Esto de aquí lo que nos establece es el orden en el que nosotros vamos a ubicar los valores y en el orden en el que nosotros vamos a, sí, ahorita principalmente el orden en el que vamos a ubicar los valores iniciales de las propiedades iniciales nos competen, ¿no? Esas propiedades son las tres componentes de posición y las tres componentes de velocidad al tiempo cero. Pero yo podría ponerles en cualquier orden en un vector a esa información, pero el orden en el que yo voy a elegir o que debería elegir es el orden en el que yo armo este sistema de ecuaciones. Eso fue lo que yo les había mencionado. Entonces, en el vector de condiciones iniciales que van a ver en el Octave, lo primero que va a estar es la posición x, y, z inicial y la velocidad de x, y, z inicial. Es decir, miren, según nuestra información, ¿no es cierto? Las posiciones iniciales, las posiciones para el tiempo cero, son la componente x de 0, la componente y de 0, la componente z de 0, ¿sí? Mientras que mi vector de velocidad para el tiempo cero, es decir, las componentes x, y, z que va a tener la bola para el tiempo cero, están dadas por b sub 0 por esto, b sub 0 por esto y b sub 0 por esto, ¿sí? Entonces eso escrito en el Octave queda de esta forma, ¿no?
Entonces tengo las componente X, Y y Z de la posición y componente X, Y y Z de la velocidad. Este es mi vector de condiciones iniciales. Ya miren ahora, yo sé que, ¿qué es este B de aquí? Miren, entonces lo que hago es simplemente programar las funciones con el comando, programo funciones manuales, ¿sí? Como les había dicho en el repaso. Entonces, miren, ¿qué tengo aquí? Tengo la función v, ¿no es cierto? Más bien la rapidez. La rapidez que viene a ser la raíz cuadrada de la componente x de la velocidad, la componente y de la velocidad y la componente z de la velocidad elevadas al cuadrado. Ahora ustedes pueden ver aquí que yo en vez de poner la componente x de la velocidad, es decir, en vez de tener un bx, tengo R4, ¿sí? En vez de tener aquí la componente y de la velocidad, tengo R5 y así, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué rayos estás haciendo eso ya? ¿Por qué la componente X de la velocidad es el cuarto elemento de un vector R, la componente Y de la velocidad es el quinto elemento de un vector R, y por qué la componente Z de la velocidad es el sexto elemento, la componente Z de la velocidad, ¿por qué es el sexto elemento del vector R? Eso es lo que tal vez podrían estarse preguntando ahorita, ¿ya? Entonces, el orden del que yo les hablaba es principal para poder nosotros ubicar la programación. ¿En qué me refiero? Miren, es fundamental que uno, digamos, encuentre el orden en el que va a empezar a programar y a plantear el problema. ¿Por qué? Porque miren, en este caso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que esto de aquí um, es aquello a lo que yo le llamo el vector R, ¿sí? Entonces, esperen un ratito. En pocas, el vector al que yo le estoy llamando R en la programación de Octave es este vector, ¿sí? Entonces, miren, la componente X de la velocidad es el cuarto elemento, miren, 1, 2, 3, 4, de mi vector R, ¿sí? Entonces, si yo quiero acudir a este valor, en el Octave lo que yo debería poner es R paréntesis 4, ¿sí? Ya, miren, el B sub y es el quinto elemento de mi vector R y el B sub z es el sexto elemento de mi vector R, de manera que si yo quiero reescribir esta expresión en términos de los elementos de R, yo podría poner que B es igual a la raíz cuadrada, aquí yo pusiera R 4 al cuadrado más R5 al cuadrado más R6 al cuadrado y todo esto a la raíz, ¿sí? Que en pocas es lo que yo tengo aquí en el Octave programado, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, ya, eso es nada más, ya. O sea, ¿por qué puse ese orden o por qué es importante el orden en el que yo genero el vector que acabo de mencionar? Porque nosotros nos vamos a referir a ese vector, a los elementos de ese vector, ¿no es cierto? R, dependiendo del orden que le demos, ¿no es cierto? A cada uno de las propiedades que nos interesan, ¿sí? Entonces, si es que yo quiero en un vector buscar la propiedad velocidad en X, la componente Y de la velocidad y la componente Z de la velocidad, tengo que ver esos valores en qué número de elementos son en el vector, ¿sí? En el vector R, ¿no es cierto? Que contiene esas propiedades, ¿sí? Ya. Entonces, ¿dónde mi vector R era como el que mencioné o el que mostré en la pizarra que contenía que contenía, miren ¿no? Las tres primeros elementos, la posición, y los tres siguientes elementos, las componentes X, Y, Z de la velocidad. Ya, entonces sigamos viendo nuestra programación en Octave, y ahí notamos que mi función velocidad está aquí, mi función rapidez está aquí, ¿sí? Entonces, miren, mi función rapidez en general podría depender del tiempo, por eso le pongo aquí, y a su vez depende de las componentes X, Y y Z de la velocidad, las cuales están, digamos, provistas o dadas al Octave a través de este vector R, ¿sí? Un caso particular de este vector R es el caso particular en el que se evalúan las componentes del vector R para el tiempo inicial, y los valores de los elementos de R para el tiempo inicial es justo los que están aquí guardados en mi vector de condiciones iniciales, ¿sí? Ya, luego, miren, esta función f, la función f que está aquí, la función f que está aquí, es la que está siguiente, la que está programada en la siguiente línea de código que estamos viendo en el Octave, ¿no? Miren,
es 0.39 más, y aquí una fracción, y en el denominador estaba el exponencial, y en el exponente estaba la función v que viene a ser la rapidez. Yo ya les había mostrado en el repaso que si ustedes quieren anidar una función manual ya programada o establecida en una línea anterior, la quieren incrustar en una función que están definiendo en una línea posterior, la función manual no tiene que ser llamada solamente con su nombre, como aquí cuando yo puse el v, no estoy poniendo solamente v, sino que tengo que poner el v, paréntesis, y adentro del paréntesis poner los argumentos, que en este caso son t y r, ¿sí? Ya. Entonces, recuerden, este r del octav no corresponde al vector posición, sino otra vez al vector que contiene las tres primeras componentes de la posición como primeros elementos, y como los otros tres siguientes elementos a las componentes x, y, z de la velocidad. Ya, y finalmente lo que voy a hacer en esta f minúscula de aquí es programar el lado derecho de mi sistema de ecuaciones. Entonces, para yo programar el lado derecho de mi sistema de ecuaciones, miren, lo que debo hacer es programar esto de aquí, que como les había mencionado, es una función, pero además es un vector, ¿sí? Entonces, esta función de aquí tengo que programar, ¿sí? Entonces, miren, aquí estoy poniendo bx, pero en el lenguaje del octav, el bx es el cuarto elemento del vector r. Por eso, yo en la función vector que voy a programar, que van a ver en el octav, el primer elemento va a ser r4, ¿sí? Miren, después tengo que poner el by, pero el by es r5, ¿sí? Después tengo que poner bz, pero bz es R6, ¿sí? Luego tengo que poner f de x, pero f de x, miren, es todo lo que está aquí. Entonces tendría que poner menos f de v por v, y aquí por bx, pero en vez de bx, el rato que yo escriba aquí en la cuarta fila o el cuarto elemento de mi vector función, llamado f en el octav, en vez de bx, aquí también van a ver r4, y así, ¿ya? Entonces, eso es lo que programé, y acá lo podemos ver. Entonces, como ven, el primer elemento de la función vector, que es el lado derecho del sistema de ecuaciones diferenciales, corresponde a la velocidad en x, pero la velocidad en x en el lenguaje del vector r corresponde a escoger el cuarto elemento del vector r. Aquí está el r5, aquí está el r6, ya miren, aquí está menos el f, que mi función f, ¿no es cierto? Miren, aquí depende de r, porque r tiene la componente x, y z de la velocidad, y el v, sí, depende de esas R's, ¿sí? Entonces, ustedes ven en el libro de Quarteroni que el F no depende directamente del R, es decir, de las componentes X, Y, Z, sino que como que indirectamente, ¿sí? Al final de cuentas, el F va a terminar dependiendo de la componente X, Y, Z, ¿no es cierto? Pero en el libro están planteados como que dependen inmediatamente de la rapidez, ¿sí? Solo que nosotros ya sabemos que la rapidez a su vez depende de la componente x, y, z de la velocidad, ¿no es cierto? Ya, entonces miren, aquí tengo el R5, el R6, luego tengo todo lo que es f de x, ¿sí? Que está aquí puesto. Si ustedes revisan con calma, ya van a ver el script, se darán cuenta que estoy justo introduciendo aquí, esto sería el f de y lo de acá, el último elemento es el f de z, ¿sí? Ya. Entonces el f de z estaba multiplicado en algún punto por el bx, si ustedes se fijan, y este es el R4 que aparece ahí. Y listo, entonces después de eso simplemente lo que hay que hacer es, para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, donde el lado derecho está caracterizado por esta función de aquí, entonces está caracterizado por un campo vectorial, que es una función que a su vez es vector, ¿sí? Donde ese campo vectorial es el que está aquí, ¿no? Programado. Ya, entonces, el momento que ustedes usan el OD23, lo que les he mencionado es que si ustedes ponen, digamos, entre corchetes una letra y aquí ponen otra letra, ¿sí? Lo que va a pasar es que esta primera letra lo que va a nombrar es un vector de tiempo. Un vector de tiempo que va a tener algunos elementos que van a partir desde el valor 0. Miren aquí cuando ustedes usan el OD23, lo que tienen que hacer es poner como segundo argumento el dominio de su variable completamente independiente. En este caso, la variable completamente independiente es el tiempo. Y el tiempo va desde 0 hasta 0.4, que eran los valores relevantes en nuestro problema. Eso podían ustedes darse cuenta si es que indagaban más acerca de ese mismo problema. Por ejemplo, si iban a la página, al capítulo 10 del libro, donde ven que está el problema ya solucionado,
Ahí ven, notan que les sugieren que el tiempo que sería bueno evaluar sería, por ejemplo, entre 0 y 0,4, por ejemplo, ¿sí? Ya, en fin, igual yo les había establecido este límite temporal en su problema, ¿ya? Y la cosa es que esto de aquí, los valores que van de 0 hasta 0,4 son, digamos, particionados y se encuentran valores intermedios o valores que hay entre 0 y 0,4, es decir, este t va a ser un vector que va desde 0 en pasos de cierto número, por ejemplo, de 0,1 en 0,1 en 0,1 hasta llegar hasta 0,4, ¿sí? El octave decide con su algoritmo para programar el OD23 en qué número de partes divide este intervalo del dominio de mi función, donde, digamos, estos números son los valores que va a tomar mi variable completamente independiente. Como tercer argumento del OD23 hay que poner justo el vector de condiciones iniciales, y como primer argumento del OD23 hay que poner la función manual que se usó para programar el lado derecho del sistema de ecuaciones. Cuando ustedes hacen esto y le dan, digamos, le hacen correr al programa, lo que van a recibir es, digamos, miren esto, un vector de tiempos, y el U va a ser una matriz. Es una matriz que me va a dar información acerca de mis propiedades, posición y velocidad, las componentes X, Y, Z de la posición, las componentes X, Y, Z de la velocidad, para cada uno de los tiempos que están considerados en este vector T. Entonces veamos qué es lo que nos da de resultado, ¿no? Entonces le doy play, y lo que vemos es que aquí está el vector de tiempo partido desde 0 hasta 0,4. Miren, va en pasos de 0.01778. Entonces, desde 0 hasta 0.1778 hay un paso. Después, a este número de aquí le suman 0.01778 y se llega a esta cantidad, y después a esta y esta y esta, ¿sí? ¿No es cierto? Hasta llegar hasta 0,4, ¿sí? Ya, entonces, miren, esta matriz de acá, la matriz U, lo que contiene es la componente X de la posición, la componente Y de la posición, la componente Z de la posición, la componente X de la velocidad, la componente Y de la velocidad y la componente Z de la velocidad para el tiempo que está aquí mostrado. En esta otra fila encontramos exactamente los mismos, ¿no es cierto? Las tres componentes de posición y las tres componentes de velocidad para el siguiente tiempo. Luego, esta fila tiene las componentes de velocidad y las tres componentes de posición para el siguiente tiempo y así, ¿no es cierto? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es ver para qué, o sea, gráficamente entender para qué valor el z estaría cero, ¿ya? O sea, para qué valor del tiempo el z sería cero. Entonces, ustedes van a hacer eso gráficamente. Lo que deberían hacer es graficar la evolución de la coordenada z con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, para hacer eso hay que ver en qué parte de esta matriz, qué fila o qué columna correspondería a los valores que va teniendo z mientras transcurre el tiempo. Entonces, miren, esta columna de aquí es justo. ¿Por qué sé que ese es el orden? Cuando les dije esta es la componente X, Y y Z. Porque miren, eso fue lo que yo hice, ¿no? El rato que yo programé el vector. ¿Cuál vector? El vector R. Sí, estoy diciendo que primero está la componente X, Y y Z de la posición, y después está la componente X, Y y Z de la velocidad. Entonces, en mi matriz, esto está puesto pero horizontalmente, ¿sí? En términos de filas para cada tiempo. Entonces, miren, aquí, todas estas tres de aquí, ¿qué digo? Estas seis de aquí, yo sé que corresponden a la posición en X, Y y Z, X, Y y Z, pero esto de la posición y estas componentes de la velocidad en ese orden, porque así fue como yo programé. Mi vector R tiene ese orden, ¿no es cierto? En los elementos, solo que en vez de ponerlos en columna, digamos, están están aquí puestos en fila, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo rayos yo haría este dibujo? Entonces yo podría, si yo ploteo los valores de tiempo y sus correspondientes valores de la componente z, entonces yo tendría el gráfico componente z de la posición versus el tiempo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que yo quisiera graficar. Entonces yo quisiera graficar el vector t, ¿sí? Versus un vector que contenga las componentes z. ¿Cuál va a ser ese vector que contenga las componentes z para los distintos tiempos? Pues
esta tercera columna. Toda esta tercera columna va a ser el vector que contenga las componentes z para distintos tiempos. ¿Por qué? Porque, miren, la componente z de la posición ocupaba el tercer puesto en el vector R que yo usé, ¿no es cierto? Entonces está aquí primer puesto, segundo, tercer puesto, ¿sí? Y ahora, digamos, más acá abajo encuentro asimismo la componente z, pero para el siguiente tiempo, la componente z para el siguiente tiempo, para el siguiente tiempo, para el siguiente tiempo, pero todas estas son componentes z. ¿Sí? Entonces, fíjense en que solo viendo aquí, uno ya va cachando que cuando pasó de estar cerca del piso a estar debajo del piso, porque miren, esto es una componente Z, esta componente Z, 0.01171, indica que la pelota estuvo ahí a esa distancia del piso, o sea, casi cerca del piso, ¿cierto? Muy, muy cerca del piso. Y esta cantidad aquí negativa nos dice que ya no está en el origen de coordenadas o en el piso, sino que está debajo del piso, estaría debajo del piso, ¿no es cierto? Entonces, entre el tiempo que está aquí y el tiempo que está acá, nosotros ya podríamos decir que la pelota ya tocó el suelo. Eso quiere decir que, miren, ¿para qué tiempo corresponde esta posición, esta coordenada Z y para qué tiempo corresponde esta coordenada Z? El tiempo correspondiente a esta coordenada Z de aquí sería el tiempo que está en la cuarta fila acá. ¿Sí? Y el tiempo correspondiente a la componente Z que está aquí correspondería al tiempo que está en la quinta fila acá. ¿Por qué? Porque este está en la quinta fila y este está en la cuarta fila, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4. Entonces, topa el piso en un tiempo que está entre 0. Este valor 0.07127 y el tiempo 0.11, ¿no es cierto? Ya. Entonces, veamos esto gráficamente para ver más precisamente dónde será. Entonces, para esto, lo que yo haría es en el Octave usar un plot, ¿sí? Quiero plotear t versus los valores que están en la tercera columna de mi vector u. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo que yo tendría que hacer es simplemente poner aquí plot. Pongo t y aquí pongo ¿qué? Quiero considerar, quiero plotear todos los valores del vector t con respecto a todos los valores que están en la tercera columna de la matriz u. Entonces, miren, esta coma separa las filas de las columnas. Yo quiero usar todos los valores, entonces para decir todos los valores, pongo estos dos puntos de ¿qué? De la tercera columna, ¿sí? Entonces, al hacer esto, miren, le voy a dar el play, ¿no? Y, y les muestro la figura que me salió. Ya, entonces, miren, esta es la figura que me salió. Esta es la curva de componente Z de la posición versus el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí están las componentes Z de la posición y aquí está el tiempo. Miren, va desde 0 hasta 0,4. Entonces basta con, digamos, mover el cursor de manera que yo pueda llegar a un punto. Pues, yo señale con el cursor. Miren dónde están. Acá abajo están como que las coordenadas X y Y de dónde está mi cursor. Entonces yo me muevo aquí, ¿no es cierto? Miren, esto dice que es la posición Z igual a 0, ¿sí? Entonces la posición Z igual a 0 yo la voy a tener, miren, para el valor, miren acá en la parte inferior izquierda de su computador, que digo, de la pantalla que les estoy mostrando. Ahí hay un par ordenado, ¿no es cierto? En donde la componente X de ese par ordenado es el tiempo y la componente Y de ese par ordenado es la posición en Z, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en que la componente Y de ese par ordenado está casi en cero, es decir, estoy yo, donde está el cursor ahorita, está casi apuntando para el tiempo y posición en el que la pelota topa el piso, ¿no es cierto? Entonces, lo que diríamos es que el tiempo para el cual la pelota está muy, muy cerca del piso sería el tiempo 0.10, ¿sí? Entonces, sería como la respuesta, ¿sí? Si quieren una respuesta más cercana, pues ahí está una, ya miren, el cursor ahora está cada vez más cerca de un punto que tiene como coordenada de la posición Z un valor cada vez más cercano a cero, ¿no es cierto? Ya, entonces así se resolvía el problema, ¿no? O sea, el valor de tiempo sería 0.1, ¿sí? Para el cual la pelota topa el piso, o 0.10, ¿ya? Eso, entonces ahora veamos el siguiente problema. Este otro ejercicio lo vamos digamos, les comparto la pantalla para que veamos el siguiente ejercicio, ¿ya? Aquí está. Bueno, lo que pueden hacer es parar el video y leer
Entonces, porfa, hagan eso ya. O sea, paren el video, léanlo y después de que leen el problema, regresan, ¿ya? Mm. Entonces, supónganse que en efecto hicieron eso, leyeron el problema. De ley, les pido que hagan eso, ¿no? Porque para que sepan de qué voy a hablar ahorita, no se acuerden, porque me imagino que todos los que intentaron este ejercicio lo tienen por ahí en el medio de los ojos, en algún el lado del recuerdo, tal vez como un buen recuerdo, porque sí les salió bien, digamos, ¿ya? Entonces, en pocas lo que hago es usar el sistema de ecuaciones planteado en un artículo de los que les compartí para que hagan el proyecto y que ese sistema de ecuaciones, bueno, pues corresponde, si estoy grabando, ese sistema de ecuaciones corresponde a la modelización de la concentración de ARN mensajero, que esa concentración está, es nuestra R, ¿sí? Y esa concentración varía en el tiempo, por eso como R es una función del tiempo, la concentración de ARN mensajero, si es una función del tiempo, podemos derivarle con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Y aquí explico de dónde sale este modelo, ¿no? Un poco, como que lo que nos dice este modelo es que va a haber una variación de esta concentración de ARM mayor, si es que es mayor la cantidad de proteínas con la que se cuenta, y esa cantidad, esa variación, en cambio va a ser, digamos, la cantidad en la que aumenta o disminuye, ¿no es cierto?, esta concentración de ARN mensajero. También se merma, digamos, cuánta concentración hay, debido a que hay cierta concentración, una parte de la concentración de las proteínas que se degrada en una tasa B, ¿sí? Ya, y aquí, digamos, pasa algo similar con la concentración de proteínas, ¿no? La concentración de proteínas aumenta si es que, esto es lo que nos dice este sistema, esta ecuación diferencial de aquí, ¿no? La concentración de proteínas varía en el tiempo. ¿De qué manera? Esta variación sería, correspondería en un aumento. Entonces aquí tengo un sumando positivo, ¿sí? Si es que aumenta la concentración de ARN mensajero en el tiempo. Pero asimismo, esta variación tendría un factor de reducción. Esta variación se traduciría en una parte en un aumento de la concentración de proteínas y en otra parte en una reducción de estas proteínas, porque hay una parte de esas proteínas que pasan a degradarse, ¿no es cierto? Entonces, este UDT es lo que nos dice qué parte de las proteínas se van a degradar. Ahora, este UDT, a su vez, es esta función que está aquí, ¿sí? Y esta función que está aquí, a su vez, depende de la función v. Pero la función v, miren, es la velocidad con la que varían ciertas enzimas por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes no tienen la relación explícita, la dependencia explícita entre v y t, tipo que v sea igual a 2 veces t. Ahí ya tuvieran ustedes la dependencia explícita entre v y t. No tienen eso. Y eso es lo que nos gustaría saber, ¿sí? Pero el V es una derivada, ¿por qué? Porque es la variación por unidad de tiempo ¿de qué? De las enzimas, entonces ahora de la concentración de ciertas enzimas. Ahora, esta concentración de enzimas es una función que yo tampoco conozco, pero yo tengo aquí en esta tablita, ¿no es cierto?, donde este conjunto contiene pares ordenados de qué? De estas enzimas cuya variación de concentración de enzimas está modelado por la función V. Entonces, para nosotros poder obtener esta función V, tenemos estos datos de aquí. Tenemos que para el tiempo 1, la concentración de enzimas es 0,5, para el tiempo 2, la concentración de enzimas es 0,7 y para el tiempo 3, la concentración de enzimas es 0,9. Si a estos datos nosotros les aplicamos usamos diferencias finitas para aproximarnos a sus derivadas, a sus primeras derivadas, tendremos valores de las derivadas de para distintos valores de t. Esos valores de derivadas de para distintos valores de t, pues son justo los valores de las derivadas de son justo los valores que va a tomar la función b, ¿sí? Entonces, nosotros haciendo las diferencias finitas tal como se explica aquí, vamos a obtener los valores de las derivadas de que en pocas son como la b es las derivadas de entonces vamos a tener valores de b para distintos tiempos. Una vez que tenemos valores de b para distintos tiempos, esto interpolamos con un polinomio de orden 1 y digamos este polinomio de orden 1 va a ser la función b que depende de t.
Y entonces esa función b depende de t, ya le podemos reemplazar aquí, entonces ya sabríamos cuál es la dependencia explícita entre u y t, porque aquí b de t viene en términos de t, entonces aquí todo este b de t se convertiría en un conjunto de operaciones que están aplicadas solamente a t, por lo que el u de t ya se convierte también en un conjunto de operaciones que solamente está aplicada a t, por lo que el rato que se le ingresa a este sistema de ecuaciones, todo lo que está aquí ya depende de t, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos, digamos, este sistema de ecuaciones diferenciales? Pues los vamos a resolver con uno de 23 y ya. Entonces vamos a tener que aplicar uno de 23 a este sistema de ecuaciones. Entonces veamos cómo haríamos esto en el Octave, pero antes de eso quisiera mostrarles cómo, para aclararme cómo debería programar, cómo estoy pensando en el problema, ¿sí? Entonces, primero que nada, miren, en esta parte de la pizarra estoy poniendo el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver, ¿sí? Nuestra C era 0,7, aquí solamente estoy reemplazando los valores de las constantes que tiene el problema. Entonces esto y esto eran constantes. Aquí está el U de t, que es una función, ¿no es cierto? Donde R es la concentración de ARN mensajero, P es la concentración de proteínas, ¿no es cierto? Ya, entonces la U a su vez sabemos qué es esto, ¿sí? Y nosotros sabemos a su vez que la función B de t es la función derivada de E con respecto a t, es decir, es esto que está aquí, ¿ya? Entonces, miren, el E depende del tiempo, porque como vieron en la tabla que les di, ¿cuál tabla? La tabla esta, digamos, este conjunto. Para cada valor de tiempo hay un valor de E. Fíjense, aquí para el tiempo 1 está 0,5 y así, ¿no es cierto? Entonces, el E es una función del tiempo, ¿ya? Ahora, miren, lo primero que nos gustaría es nosotros ingresar para usar uno de 23 el lado derecho de este sistema de ecuaciones como una función vector, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué es esa función vector? Sí, esa función vector, miren, um, sería todo esto que está aquí. ¿Sí o qué? Ya. Pero todo esto que está aquí, a su vez, es esto que está acá. Sí, ya. Entonces, esto de aquí es a su vez esto que está acá. Sí. Entonces, miren aquí la operación de derivar con respecto al tiempo, esta orden, ¿no es cierto? Se le está aplicando a un vector que tiene como primer elemento el R y como segundo vector el P, ¿no es cierto? Como segundo elemento el P, sí. Ya, entonces, hay una operación. ¿Cuál es esa operación? La operación es justo esta. Coja el 0,7, dice, coja el P y multiplíquele por el 0,7, ¿sí? Entonces, mira, operador de aquí diferencial lo que va a hacer es procesar a través de operaciones la cantidad R y la cantidad P que vaya a haber para distintos tiempos, ¿sí? ¿Cómo va a procesar esto con distintas operaciones? La forma explícita de esas operaciones se van a realizar, están aquí detalladas, ¿sí? Entonces, el derivar esto y esto se traduce en ¿qué? Se traduce en tomar el R y multiplicarle por 0,2 negativo, el P multiplicarle por 0,7 y restar ambas cosas, ¿sí? Entonces, esas operaciones se están realizando sobre qué vector, sobre el vector RP, sobre el vector que tiene un orden en particular, donde el R es el primer elemento y el P es el segundo elemento. Entonces, ¿qué tal si es que este conjunto de operaciones que se van a aplicar a RP, si a RP, ¿dónde está? Aquí tenía que poner P, aquí será, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si a RP yo le llamo el vector L, ¿sí? Si a RP yo le llamo el vector L, como aquí, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen que las operaciones que yo tengo que realizar sobre R y las operaciones que yo tengo que realizar sobre P son tomar el segundo elemento de este vector y multiplicarle por 0,7, miren, eso es lo que estoy haciendo aquí, y restarle 0,2 veces el primer elemento, eso es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? ¿Cómo yo diría eso en términos de L? ¿Ya? ¿Por qué necesito saber eso para programar? ¿Sí? Entonces, el P, miren, es el segundo elemento de L. Entonces yo debería poner aquí 0,7 por L2, así. ¿Ya? Ya. Mientras que el R es el primer elemento de mi vector L, entonces yo en términos de L, este R es el primer elemento de mi vector R.
perdón, el primer elemento de mi vector L, ¿sí? Aquí yo tendría que poner el primer elemento de mi vector L, miren, y el octave, ¿cómo extrae el valor P de L? Pues es que yo le digo que tome mi vector L, ¿sí? Y extraiga el segundo elemento, ¿ya? Entonces, esta es la función que yo voy a programar, ¿no es cierto? Entonces, veamos esto en el octave. Ya les muestro, ¿sí? Ya. Entonces, miren, la función f es la que yo voy a usar en mi de 23. ¿Sí? Entonces, la función f, es decir, el lado derecho del sistema de ecuaciones que les estaba mostrando, depende del vector L. Y miren, claro, era justo 0.7. Veamos si se ve aquí. Ajá. Ya, lo que están viendo en el vector es 0,7 por L2, ¿no es cierto? Menos 0,2 por L1, ¿sí? Y el segundo, miren, esperen un ratito, déjenme coger esto bien para que no se me caiga. Ya, ¿vai? Entonces, digamos ahí, ¿ya? Este término de aquí, 0,7L2, es esto que está aquí, ¿no? ¿Sí? Luego miren, menos 0,2L1, es esto que está acá. Luego en la siguiente fila, ¿sí? Entonces miren, solo que en vez de escribir esto como vector columna, yo aquí le estoy escribiendo como vector fila, que también puedo hacer, ¿no? Entonces el segundo elemento de mi vector, que es todo esto, ¿sí? Es justo lo que yo tengo aquí escrito, ¿no? Miren, 0,9 por L1, 0,9 por L1, menos U de T, ¿sí? Por L2. Es justo lo que estoy escribiendo ahí, ¿ya? Ahora la cuestión es que el UDT, este es era el problema, ¿no? O sea, digamos, organizar esta información para resolverle con uno de 23, en teoría no debería ser el problema porque es lo que ya aprendieron a hacer en el repaso, en la teoría y ahora cuando les mostré cómo realizar el primer ejercicio del examen, ¿no es cierto? Entonces aquí la parte problemática es como que definir este UDT, porque todavía yo no sé cómo obtener este UDT. Sí, pero este UDT, según estaba en el problema, ¿no es cierto? Es ese UDT, es esto, ¿no? Es E a la menos 2B, ¿sí? Entonces, miren, aquí yo tengo E a la menos 2B, ¿sí? Pero el BDT a su vez es una función del tiempo. Y esta BDT, ¿sí? Yo aquí le estoy poniendo como, miren, una línea recta. ¿Por qué? Porque tengo aquí un número. Este C1 es obtener el valor que está en la primera componente del vector C. Y este C2 es obtener el segundo valor que está en el vector C, ¿sí? Entonces aquí tengo un número multiplicado por una variable más un número y esa es la forma general de una línea recta, ¿ya? Entonces yo sé que el V va a tener la forma de una línea recta, ¿ya? ¿Por qué? Esto lo vamos a ver en un ratito. Primero que nada, ¿cómo yo voy a poder saber la función, la dependencia explícita de B con respecto a T? Sí, entonces de eso les quiero hablar en mi pizarra. Entonces aquí, miren, el ejercicio era uno para el cual yo les había preparado, digamos, en el repaso, ¿no? Entonces, miren, tienen estos datos, ¿sí? Entonces, esto es el tiempo 1, la cantidad de enzimas para ese tiempo, el tiempo 2, la cantidad de enzimas para ese tiempo, y el tiempo 3, la cantidad de enzimas para ese tiempo, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Ustedes pueden calcular la derivada de E1, la derivada de la función E, ¿sí? Evaluada en el tiempo 1. Eso es lo que pueden obtener ustedes a través del método de diferencias finitas, ¿ya? Entonces, miren, nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Esta función b es la función derivada de e con respecto a t, ¿sí? Entonces, mi función b, mi función derivada de e con respecto a t evaluada en el tiempo 1, pues va a ser esto que está aquí, ¿sí? Y yo me puedo aproximar a la derivada de e con respecto a t para el tiempo 1, es decir, yo me puedo aproximar a ese valor, puedo obtener ese valor concreto, solo si, según el método de diferencias finitas ascendentes, yo puedo aproximarme a ese valor si resto la imagen de mi función para el tiempo posterior al tiempo t1 es el tiempo t2, y la imagen de mi función enzimas versus tiempo, es decir, la cantidad de enzimas que yo voy a tener para el tiempo 2, en este caso sería 0,7, ¿sí? Y le tengo que restar la cantidad de enzimas que yo tengo para el tiempo 0,1, para el tiempo 1, entonces en este caso es 0,5, ¿no? Entonces aquí yo tendría 0,7 menos 0,5 y dividido para 1, ¿sí? Entonces esto me va a dar 0,2, ¿no es cierto? Y ese es mi valor alfa que yo he puesto aquí, ¿sí?
Ya. Entonces, ¿qué es el alfa? Es el 0,2, que en este caso me saldría, ¿sí? Es el valor de la derivada de E con respecto al tiempo que evaluado para el tiempo T1, ¿no es cierto? Que es un segundo. El valor 0,2, entonces es el valor de mi función B para cuando el tiempo, para cuando esta función esté evaluada en el tiempo 1, ¿no? En el tiempo 1. El T1, fíjense, es el tiempo 1, ¿sí? Ahora miren acá, el beta, ¿cómo le vamos a obtener? ¿Qué es el beta? El beta es el valor de esta derivada, es decir, el valor de, de esta v evaluado en el tiempo 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos aproximamos a esta derivada que está aquí? La forma de aproximarnos a esta derivada sería tomando la función e y tomando las imágenes de la función e para un tiempo posterior al que está aquí. Entonces, ¿cuál es la imagen de e para el tiempo t3? Es lo que yo debería preguntarme. Entonces, la cantidad de enzimas que se tienen para el tiempo 3, esa es la imagen de la función e para el tiempo 3, y yo le he llamado a ese valor E3, ¿sí? Entonces el E3, que en este caso es 0,9, tendría que quitarle la imagen de la función e evaluada en el tiempo presente, que es este T2, ¿sí? Entonces para el tiempo T2, la imagen de la función e es justo 0,7. Entonces yo tendría que poner aquí 0,9 menos 0,7, ¿no es cierto? Y eso me da dividido para 1, ¿no es cierto? Y eso también me daría aquí 0,2. ¿Sí o qué? ¿Ya? Entonces yo tuviera eso así. Ahora, y aquí dividido para 1, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que esto se aproxima a esto de acá. ¿Sí o qué? ¿Ya? Ahora, el punto es que en general, miren qué es lo que yo estoy teniendo aquí. Yo tengo cuánto vale la velocidad, que digo, la función v para el valor de tiempo 1, ¿sí? ¿Y dónde estás? Acá. ¿Ya? Y tengo el valor de la velocidad para el tiempo 2, el valor de la función b para el tiempo 2. Si yo dibujo eso, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar el conjunto de pares ordenados T1, o sea que en este caso es el segundo o instante 1, versus el valor que yo tenga de B1. Si ese valor de B1, yo dije, sea cual sea que me salga, va a ser el alfa. Entonces, este punto de aquí es el par ordenado 1 alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo en este dibujo? Estoy yo dibujando en el eje horizontal las variables de tiempo, y en el eje vertical está la variable v o la función v, ¿sí? Ya, entonces lo que yo tengo es estos pares ordenados, ¿no? Que para el tiempo 1 le corresponde este valor, ¿sí? Alfa, y que para el tiempo 2 le corresponde este valor beta, ¿sí? Entonces, en el plano cartesiano, el tiempo 2, ¿no es cierto? Es el segundo 2, y el valor beta es un valor que calcularíamos haciendo estas operaciones, ¿sí? Ya, estas operaciones, ahí calculamos el beta. De manera que este punto de aquí tiene coordenadas 2 en T2 y beta, ¿no es cierto? Ya. Entonces lo que yo les digo es, miren, ahora, estos son los valores puntuales de imágenes que tiene la función b para los distintos tiempos 1 y 2, ¿sí? Ahora, ¿cómo ustedes sacan de aquí una función continua? Pues entonces ajustan esto. ¿Cómo ajustarían eso? Fíjense en el rato que ajustan esto, perdón, interpolan esto, ¿no es cierto? Con un polinomio de orden 1, ya saben que la función b va a tener la forma de una línea recta, ¿sí? Donde si ustedes usan el polyfit para hacer esta interpolación, lo que les va a botar el polyfit va a ser justo este valor de aquí, de la pendiente, el valor m, y el valor de acá, el valor b del intercepto, ¿sí? Entonces el m es el valor de la pendiente, el b es el valor del intercepto, y esto nos va a proveer el polyfit, ¿sí? Ya. Entonces, ahora sí regresemos al Octave. ¿Sí? Y lo que necesitamos es saber justo la dependencia de b con respecto al tiempo. Entonces nosotros ya sabemos que el polinomio b con respecto al tiempo es un polinomio de orden 1, es decir, corresponde a una función que tiene como gráfico una línea recta, y eso, la forma de obtener eso, digamos la forma general de una línea recta es un número multiplicado por la variable más otro número, ¿no es cierto? Ya, entonces este b va a tener esta forma. Si depende del tiempo, entonces esta variable va a ser el tiempo, ¿sí? Ahora lo que nos gustaría saber es cuánto es esta pendiente y cuánto es el intercepto, ¿sí? Cuánto es el m y cuánto es el b en concreto en nuestro caso, ¿sí? Entonces para eso usamos el polyfit, pero fíjense en que este polyfit está usado después de haber hecho esto de aquí. ¿Qué es? En pocas. Lo que estoy haciendo es lo que hice en la pizarra, ¿no? Digamos, generé aquí un pequeño, digamos, algoritmo para que iterativamente se repita ¿qué?
que yo escoja las imágenes de mi función e para distintos tiempos, de manera que yo pueda elegir la imagen de mi función e para un tiempo posterior. Entonces aquí el i más 1 me escoge un elemento posterior, i más 1, posterior con respecto a cuál, al elemento que está en el vector e en la posición i. Sí. Miren, el i más 1 siempre va a ser posterior a digamos, cuando yo escojo un elemento de un vector que está en una fila o en una columna notada como i más 1, de ley es una fila o columna de mi vector que es posterior a la fila i, ¿sí? Ahora, cuando i toma el valor 1, entonces miren, yo de aquí estaría recogiendo ¿qué? E paréntesis 2, ¿no es cierto? Porque el i se hace 1, entonces 1 más 1 es 2. Entonces, E2 lo que hace es ir hasta el vector E y tomar el segundo elemento, ¿sí? Luego le quito el E, ¿no es cierto? Le quito el 1, ¿sí cachan? Perdón, o sea, cuando el i se hace 1, ¿sí? Entonces yo tengo que quitar este menos, dice que yo quite el primer elemento de mi vector E, que es en este caso el 0,5, que en pocas es las operaciones que yo ya tenía aquí, miren. ¿Sí? Ya. Y después, la otra operación es hacer esta misma, o sea, digamos, lo que yo debería hacer es repetir este proceso, pero cuando el i es 2, ¿sí? Entonces aquí yo tomaría e de 3 menos e de 2 y todo esto estaría dividido para 1, pero dividir para 1, ¿por qué para 1? Porque el 1 es el intervalo entre nodos, digamos, temporales, ¿sí? Ya, entonces aquí va el h, ¿no? Y el h es en el denominador y el h es digamos, esto de aquí en realidad es una fracción donde en el numerador van las imágenes de la función que quiero derivar, evaluadas en el nodo posterior, menos la imagen de la función en el nodo presente, dividido para un h, donde el h es la diferencia entre los nodos entre los valores de mi variable independiente, ¿no es cierto? Entonces, en pocas, aquí lo que estoy haciendo es el método de diferencias finitas ascendentes, ¿sí? Ya. Entonces, una vez que uno tiene eso, yo ya tengo dos valores de b, tengo un vector v, que tiene dos elementos, ¿sí? Porque miren aquí el i solamente va desde 1 hasta 2 y yo ya tengo dos valores concretos de mi v de estos dos elementos, ¿sí? Y entonces estos dos elementos de mi v son las imágenes de mi v para distintos tiempos, ¿sí? Entonces eso me genera, digamos, gráficamente estos dos puntos que estaría aquí. Yo ya tendría la información de los dos puntos verdes que encuentran en esa gráfica. Entonces lo único que yo debería hacer es a esos puntos, ¿no es cierto? Interpolarlos con una línea recta de orden 1, ¿no? Con polinomio de orden 1 que es una línea recta. Entonces para hacerlo, lo que yo debo hacer es poner, digamos, los tiempos, ¿sí? Un vector de tiempos y un vector de elementos, un vector de imágenes de B para esos tiempos, ¿sí? Entonces el vector de tiempos solamente tiene que ser un vector que considere el tiempo 1 y el tiempo 2, ¿sí? Porque solamente tengo dos valores de B. Un valor que corresponde al tiempo 1 y otro valor que corresponde al tiempo 2. Fíjense, solamente el i aquí va a ser dos elementos, ¿sí? El primero corresponde al tiempo igual a 1 y el segundo elemento corresponde al tiempo igual a 2, ¿sí? Entonces, los tiempos y sus correspondientes valores de b hay que poner en el polyfit, ¿sí? Entonces, este vector b es el que tiene como primer elemento el b1 que obtuve aquí y como segundo elemento el b2 que obtuve aquí, ¿sí? Y este es el 1, me dice el orden del polinomio con el que yo quiero interpolar o ajustar. Ya, entonces, lo que resulta de hacer esto en el polyfit es que un vector de dos elementos, ese vector de dos elementos va a contener la pendiente de mi línea recta y va a contener el intercepto, ¿sí? Entonces, miren, si yo le doy pongo c igual a polyfit, lo que va a hacer es que esos dos números los va a guardar en el vector c. El primer número que me sale de aplicar el polyfit corresponde a la pendiente y el segundo número me va a corresponder al intercepto. El intercepto es el valor por el cual la línea recta corta el eje Y vertical, ¿no es cierto? Ya, entonces, por eso es que yo tomo del vector C el primer elemento y le multiplico por T, porque yo sé que el C1, el valor que está ahí guardado en el primer elemento del vector C es la pendiente, y la pendiente es lo que se multiplica por la variable independiente T. Y luego, el intercepto es aquel número que en la ecuación de la línea recta está solo, ¿sí? Entonces, ese corresponde al segundo elemento que me va a botar mi vector C cuando yo aplico el polyfit, ¿sí? Ya, entonces por eso mi V es de esta forma. El U estaba dado en el examen, la dependencia entre U y mi función B, y mi función V, ¿ya? Entonces, esto de aquí ahora se incrusta en la función de abajo, se anida, ¿no es cierto? Miren,
yo la función u depende de otra función, que es la función b de t, pero la función b de t para que pueda el octave aplicarla tiene que estar definida antes, entonces por eso yo la función b de t le definí antes, ¿sí? Ya, y después simplemente la u se va a meter acá, ¿sí? Y donde el b a su vez se va a filtrar hasta la f, ¿por qué? Porque el b está metido en la u y la u está metida en la f, miren, ¿sí? Ya, entonces ahora sí ya, mi u de t va a estar solamente dada en términos del tiempo, como les mencioné antes. Ya todo esto va a ser simplemente un conjunto de operaciones aplicadas al tiempo. Ya, entonces aquí ya tengo mi función f ya lista para ser aplicado el O de 23. Entonces, mi función f le pongo primero, luego pongo el vector, perdón, el tiempo, ¿no es cierto? El límite inferior y el límite derecho de mi intervalo temporal. Y aquí yo tengo que poner mi vector de condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, en el problema yo decía que la concentración inicial de ARN mensajero es 5 y la concentración inicial de proteínas era 7. Eso es lo que les había dicho. Entonces, aquí pongo 5, 7 en vez de poner 7, 5, porque recuerden el orden con el que nosotros ubicamos a la concentración de ARN mensajero y la concentración de proteínas, cómo fue considerada. Consideramos que primero vaya el R y después que vaya el P. Entonces, el primer valor, en este caso que es el 5, corresponde al R y el 7 corresponde al P para el tiempo inicial, 1, ¿sí? Ya, entonces cuando hago esto de aquí, lo que me va a salir es un vector T mayúscula de tiempos para los cuales voy a tener los distintos valores de esta matriz, ¿ya? Entonces, veamos qué nos sale hasta aquí, ¿ya? Entonces, el gráfico todavía no le voy a este gráfico todavía no le voy a ejecutar, ¿sí? Solo quiero mostrarles qué me sale en mi ventana de comandos, en este caso, al ejecutar hasta aquí, ¿ya? Entonces, tal vez no ven y ahorita les voy a compartir de nuevo en pantalla por si no se veía la ventana de comandos, ¿ya? Entonces, como ven, lo que nos sale es este resultado, ¿ya? Veamos antes de este resultado qué onda, qué nos daba, ¿ya? Entonces, miren, aquí está el valor de C, después de que yo apliqué el polyfit, ¿sí? Entonces me dio que este de aquí es la pendiente y que esto de aquí es el intercepto, ¿sí? ¿Ya? Entonces, digamos, nuestra función B, que es una línea recta, va a tener este elemento como pendiente y va a tener este elemento como intercepto, ¿sí? Ya. Ahora, para este tiempo, yo voy a tener esta concentración. Recuerden nuestro vector L. Nuestro vector L tenía como primer elemento la concentración de ARN mensajero y como segundo elemento la concentración de proteínas. Si ustedes a esa información, en vez de ponerla de arriba hacia abajo, donde el primero va a estar arriba y el segundo hacia abajo, lo ponen horizontalmente, donde el primero va a estar a la izquierda y el segundo a la derecha, entonces la concentración de ARN va a estar a la izquierda, mientras que a la derecha está la concentración de proteínas. Eso para cada tiempo. Entonces, miren, este es para el tiempo cero, lo que nos devuelve aquí esta matriz U es la concentración de ARN y la concentración de proteínas, es decir, nos devuelve nuestro vector de condiciones iniciales, la ARN y las proteínas se tenían para el tiempo cero. Pero para el siguiente tiempo se tiene también que esta es la concentración de ARN y esta es la concentración de proteínas. Para el siguiente tiempo se tiene que esta es la concentración de ARN y este es el de proteínas y así, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es simplemente dibujar cómo varían la concentración de ARN en función del tiempo y cómo varía la concentración de proteínas en el tiempo. Yo puedo dibujar eso, es decir, me gustaría dibujar la función ARN versus tiempo y la función proteínas, concentración de proteínas versus el tiempo, ¿no? Es decir, el gráfico que a mí me gustaría realizar es uno que, por ejemplo, correspondería a que yo tenga, no sé, R dependiendo de T igual a 3T más 5, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta es la función que yo quisiera extraer de un gráfico ya, un gráfico que yo lo voy a poder obtener. ¿Por qué? Porque en mis datos, en la matriz que les mostré U, y en el tiempo lo que yo tengo es, miren, aquí T y aquí yo tengo el R, ¿no es cierto? Entonces, para cada tiempo hay un R, para cada tiempo hay un R, para cada tiempo hay un R. Entonces, lo que hace el octave es dibujar este para ordenado, este para ordenado, este para ordenado, y coge todos de manera que están tan juntos que generan una curva continua. Esa curva continua, la expresión de esa curva continua de ese gráfico sería
una expresión aproximada a cuál es la dependencia entre la concentración de ARN y el tiempo, ¿sí? Pero yo no les pedí que saquen esto analíticamente, que digo, no les pedí que muestren esta dependencia o la aproximación a la dependencia explícita entre R y T, les pedía que simplemente dibujen esto, ¿sí? Es decir, los valores de T versus la concentración de ARN y que dibujen los valores de tiempo versus la concentración de proteínas también, ¿no es cierto? Entonces, para hacer eso, voy al Octave y me fijo que, miren, en la primera columna yo tengo que las concentraciones de ARN, como cada elemento de esa columna corresponde a los valores de ARN para distintos tiempos, y en la segunda columna tengo la concentración de proteínas para distintos tiempos. Entonces, a mí lo que me gustaría es, si es que yo quiero graficar, realizar una gráfica aproximada de la relación entre el tiempo y la concentración de ARN, lo que haría es dibujar T versus la primera columna de U. Y si yo quiero hacer un dibujo que corresponda a la relación o función que habría en este caso entre el tiempo y la concentración de proteínas, debería hacer este vector versus dibujar los elementos de este vector versus los elementos de este vector de aquí, porque aquí se encuentran en la segunda columna las concentraciones de proteínas, ¿sí? Y eso, y eso se lo puede hacer, digamos, en nuestro Octave, simplemente así, ¿no? No sé si se les compartió, dejen ver otra vez. Um, Simplemente así, poniendo el plot, como está aquí, ¿no? El vector T versus la primera columna, ¿sí? Entonces esta es la notación otra vez para llamar a la primera columna de la matriz U. ¿Por qué? Porque a la izquierda de la coma yo pongo el número de filas, el número de fila que voy a considerar, y en el lado derecho de la coma yo pongo el número de columna que yo voy a considerar para extraer uno o varios elementos de mi matriz U. De manera que si yo tuviera aquí, por ejemplo, 5, lo que va a hacer es aquí el U paréntesis 5,1 es devolverme un número que se encuentre, ¿qué? En la quinta fila, primera columna. Pero lo que yo quiero es que tome todos los valores que están en la primera columna. Entonces, para yo decir que considere todas las filas de la primera columna, lo que debo hacer es poner aquí 2 puntos. Sí, tal como hice antes. Esto de aquí me va a decir que se dibuja esta parte de aquí. Lo que va a hacer es que se dibuje en rojo esa gráfica, mientras que la siguiente gráfica corresponde a estos 3 argumentos que están aquí, que van a ser el tiempo versus la segunda columna de mi vector U, y todo esto va a estar pintadito en negro, ¿ya? Entonces, veamos cómo nos sale el gráfico en este caso. Y con eso ya se acababa el problema, ¿ya? Entonces, déjenme ver el gráfico cómo me sale. Un ratito, esperen, ¿ya? Ya, miren, detuve un ratito la grabación porque no me estaba graficando, ¿ya? Entonces, quiero mostrarles dónde estaba el lío. Ah, ya. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Yo antes tenía aquí, en vez de U mayúscula, tenía U minúscula, ¿ya? O sea, yo lo que hice fue ordenarle al Octave que los resultados de aplicar este comando me los exprese a través de un vector T, que va a ser un vector que contiene los valores de tiempo desde 0 hasta 3 en pasos de cierto valor que el Octave mismo calcula. Y aquí el U, yo le había puesto antes como el U minúscula. Entonces yo estaba confundiéndole al Octave. ¿Por qué? Porque U minúscula, miren, es la función U. Entonces yo ponía aquí U. Es como que yo estoy renombrando una función, pero este U tiene aquí otro rol. El U que va aquí siempre va a ser una matriz cuando ustedes usan el O de 23. Entonces le confundía al Octave y le hacía pensar que esta matriz es esta función, entonces no me echaba un resultado. Entonces por eso le puse U mayúscula. Le dije que la matriz que me devuelva el resultado se llame U mayúscula. Una vez que pasa eso, entonces todo ya mejoró, digamos, porque yo ya puedo ver el gráfico, ¿sí? Antes la matriz que me botaba el O de 23 se llamaba U minúscula, ahora se llama U mayúscula, y le cambié simplemente de nombre a la matriz donde se albergan los resultados del O de 23 para que el Octave no se confunda con que esa matriz es lo que debe, a aquello a lo que debe asignarle, digamos, que esa matriz no es a su vez esta función que está aquí, ya en pocas. Entonces, el rato que dibujo T versus la primera columna de U y T versus la segunda columna de U, y entonces ahí obtendría los gráficos de T versus la concentración de ARN en rojo y digamos los valores de T versus la concentración de proteínas en negro, ¿sí? Este es en negro, ¿ya? Entonces, veamos qué nos da. Entonces, ya me sale aquí un gráfico que
ahí sale otra vez, vean eso que puse, ya. Entonces, quiero mostrarles el gráfico que me salió. Les dejo de compartir y ahora les comparto el gráfico. Ya. A ver. Y este sería el gráfico, ¿sí? Eso. Yo sé que posiblemente ustedes ya se hayan dado cuenta de algo que puede verse aquí en la pizarra fácilmente, ¿ya? O bueno, veámosle en el Octave mismo, ¿sí? Que, bueno, primero en la pizarra. Cuando nosotros hicimos estas evaluaciones, yo torpemente les di aquí unos valores que harían que estos dos puntos de aquí estén, digamos, en la misma línea horizontal en vez de estar en una línea inclinada. ¿Por qué? Porque miren, aquí me da que el valor de esta función b para el tiempo 1 me va a dar 0,2. Este alfa va a ser 0,2. ¿Por qué? Porque el E2 es 0,7 y el E1 es 0,5. Entonces 0,7 menos 0,5, eso me da 0,2 dividido para 1 es 0,2, ¿sí? Pero si ustedes hacen aquí el B2, que resulta de obtener el E3 menos el E2 dividido para 1, me da a sí mismo 0,2, ¿sí cachan? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy teniendo? Tengo que, para el tiempo 1, yo voy a tener un punto aquí, en la altura 0,2. ¿Sí? Y digamos, para el tiempo 2, yo voy a tener que le corresponde también el valor 0,2. Entonces, la línea que ustedes van a tener, la línea recta, va a ser una línea recta, debería ser, digamos, en principio una línea recta horizontal, ¿sí? Entonces, la pendiente de esta va a ser 0, ¿sí? Pero el octave, o sea, cuando hace estas operaciones, por suerte, digamos, no es que saca valores exactos, porque si no la pendiente tendría que salir 0 por completo, ¿ya? Lo que pasa es que para poder usar números reales, el octave hace bastantes aproximaciones, ¿ya? No es tan fácil, digamos, del rato que ustedes quieren programar para pasar como dentro del lenguaje interno del octave, de enteros a reales, ¿ya? Hubo ahí algo que hacer, ¿ya? Entonces, que tiene que ver con cuestiones de aproximación. Entonces, por eso no le sale justo 0,2 en el un caso y 0,2 en el otro, y eso nos beneficia porque esa pequeña diferencia hace que sucede por un error más bien de cálculo, hace que la línea que debería ser recta, el octave no le plantea completamente recta. Pero otra vez eso fue debido a mi culpa, ¿ya? Porque yo, el rato que planteé el problema, planteé de manera que el valor alfa y el valor beta vayan a terminar siendo los mismos, ¿ya? Y en general eso no va a ser así, ¿ya? Entonces, como ustedes podrán ver, en el caso del octave, la pendiente es casi 0 cuando nos da el valor de la pendiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me voy acá a la ventana de comandos y me estaba ahí botando unos errores, como pueden ver. Ya, entonces, si yo le hago correr, quiero ver cuál es el valor que me da, sí, quiero ver cuál es el valor que me da de mi pendiente, fíjense, tal vez no están viendo mi pantalla ahorita, ya les comparto la pantalla de comandos, sí. Entonces, miren, el primer elemento de mi vector C es un valor muy, 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 muy cercano a 0. Fíjense, es justo 9,9, pero por 10 a la menos 17, ¿ya? Este E a la menos 17 es justo notación científica que dice que este valor de aquí está multiplicado por 10 a la menos 17. Entonces, es un valor casi 0. Ya no es 0 exactamente, porque como les digo, para hacer operaciones del octave siempre usan ciertas aproximaciones. Unas aproximaciones que van a tener, como ven ustedes aquí, un error del orden de a la menos 17, o sea, es casi nada ese error, ¿ya? Y el intercepto justo es miren aquí, el valor 0,2, ¿sí cachan? El 2 por 10 a la menos 1 es el valor 0,2, ¿sí? Entonces justo es una línea recta horizontal que pasa por el valor 0,2. Esa es la respuesta que nos daría el problema, ¿sí? Ah, la respuesta que nos daría el problema con respecto a cómo luciría mi función B. Ya, eso eran los problemas principales. De ahí el otro problema que yo les suelo tomar en los exámenes es un problema que tomo siempre, ¿ya? Entonces voy a decir cómo resolverlo, ¿sí? Porque es un problema bastante, digamos, fácil una vez que uno conoce cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, miren, aquí lo que en pocas estoy pidiendo, ¿no? Dicen la función f de gasto energético innecesario
en cierto proceso es esta función de aquí. Entonces, como ven, el coseno y el seno son funciones periódicas. Entonces, esta función de aquí también va a tener un comportamiento, un chance así, ¿no es cierto? Podríamos pensar inicialmente, ¿sí? Un chance como sinusoidal, ¿sí? Entonces, y la cosa es que el gasto innecesario es cero, o sea, es decir, yo tengo cero gasto innecesario cuando el proceso que yo desarrolle sea óptimo, ¿sí? Gasto innecesario de energía, ¿sí? Va a haber una cantidad de energía que no está, digamos, usada, ¿sí? Si es que, digamos, mi proceso no usa la energía óptima. Que use una energía óptima justo significa que la función gasto innecesario sea cero. Eso es lo que está queriendo decir esta parte del problema, ¿sí? Entonces, la cuestión es que cuando esta función se haga cero, cuando el f de e se haga cero, es para los valores de energía que hagan que esta función se haga cero, esos valores de energía son los valores óptimos de energía, ¿sí? Entonces, en pocas, las raíces de esta función son los valores de energía, ¿sí? Porque miren aquí la variable independiente es la energía. Entonces, cuando esta función f de gasto innecesario se hace cero, yo lo que encontraré son los valores de energía para los cuales se tiene el valor óptimo. Miren, para esta función se hace cero, o sea, se anula para cuando la energía usada es óptima. Es decir, esta E adquiere la calificación, la cualidad de ser la energía óptima. Los valores de E que serían considerados la energía óptima son aquellos que hacen que la función de gasto innecesario se haga cero. Eso. Entonces, lo que yo debo hacer inicialmente es hallar numéricamente al menos tres raíces. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo aquí hallar al menos tres valores óptimos de energía, ¿ya? Ustedes podrían hacer eso usando simplemente el programa del método Newton que subí al aula virtual, ¿sí? Y luego, ya que tienen esos tres valores, lo único que pedí es que ya tienen tres valores de energía para tres valores distintos de tiempo, ¿sí? Entonces, lo único, si ustedes dibujan esos tres valores de energía para tres distintos valores de tiempo en un plano cartesiano, van a tener tres puntos, donde en un plano cartesiano que tiene como eje Y la energía y como eje X el tiempo, ¿sí? Entonces, esos tres puntos, lo único que les pedí aquí es que los ajusten, ¿sí? Con el script de las olas de mar, que es el script que nos servía para ajustar funciones periódicas, ¿sí? Entonces, miren, justo en esta parte se dice, ¿no? Que la energía va a ser periódica, que la función energía con respecto al tiempo va a ser periódica. Entonces, para ajustar esas funciones periódicas, yo había hecho un script hace tiempo, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan usarlo y ajustar funciones periódicas con eso, ¿sí? Ya, entonces, usaban ese script sobre, miren, los puntos de coordenadas. Es decir, ustedes el rato que grafican en este problema en particular, ¿no es cierto?, aquí E y aquí T, ¿sí? Lo que van a encontrar es uno, otro y otro punto. ¿Por qué? Porque este valor de aquí, este valor de acá y este valor de acá son los que obtuvieron, las coordenadas 10 de estos puntos son las que obtienen al encontrar las raíces de la función f, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son tres valores, ¿sí? Las raíces de la función f me daba tres valores de energía óptima. Entonces, este es un valor de la coordenada de y de este punto es un valor de energía óptima, este es otro valor de energía óptima y este es otro valor la coordenada de y de este punto sería otro valor de energía óptima, ¿no es cierto? Y estas energías óptimas se tienen para ciertos valores de tiempo. Entonces, nosotros ya tenemos estos pares ordenados, tenemos tres pares ordenados, y yo lo que les decía es que el trabajo era ajustar estos tres con una función de este estilo, que era una función que se obtiene de una combinación lineal de la función 1, la función seno y la función coseno, que nos ayudan a ajustar funciones periódicas. Entonces, la función verde de aquí es una combinación lineal de la función 1, la función coseno y la función seno, ¿sí? Tal como tenían el script de las olas de mar. Entonces, solamente tenían que ajustar los valores obtenidos de las raíces de la función f con el script de las olas de mar. Es lo que tenían que hacer, es decir, ajustar tres puntos que obedecen a un fenómeno periódico con la combinación lineal a través de una función que es una combinación lineal de las funciones 1, coseno y seno. Eso. Ya, espero que les sirva esta parte de la corrección del examen y porfa pilas para el siguiente examen que es el lunes, ¿ya? Ahí nos vemos.